¿Qué pasa con este tipo de inversores que son interconectados? Son inversores que su funcionamiento es en donde está la conexión de AC, ¿no? Digamos, tienes 220 volts, ¿no? De red. Y lo que hace este tipo de inversores es tener un voltaje más alto para que entonces la corriente pueda fluir hacia la red. Que voy a poner un medidor de inyección cero para ya no inyectar a la red, ¿no? Que los tenemos en Growatt, ¿no? ¿Qué pasa? Finalmente estás alterando la red, ¿no? Finalmente estás modificando la frecuencia, estás metiendo un poco de, o sea, muy poco dentro de lo permitido por el código de red, menos del 3% de armónicos. Aumentas voltaje, frecuencia la cambias y armónicos. Entonces, pues ya estás modificando la red de CFE, le tendrías que notificar, aunque no pongas, aunque no estés inyectando en teoría, sí estás inyectando y estás modificando la red. Entonces, pues bueno, no es la opción correcta. ¿Qué es lo que nos dice también la ley eléctrica mexicana? Es que si tú vas a instalar un medio de generación, tienes que darlo de alta, tienes que hacer una notificación. Pero también es un poco diferente y digamos que entra en un pequeño vacío legal, en una zona gris, este tipo de inversores. Ya los verán ahorita que al finalizar la plática, se acercan para que empiecen a ver los equipos, para que se metan a Growatt MX, ahí están las fichas técnicas, los manuales y le den una revisada a lo mejor. Y puedan venir con más dudas mañana, ¿no? Creo que sería interesante que vinieran con dudas. Pero bueno, este tipo de inversores o este de acá tienen una entrada de AC y tienen una salida de AC. Son diferentes a ese de allá. Ese de allá tiene la opción, ahorita lo voy a explicar con los diagramas, pero tiene la opción de inyectar a red. Este tipo de inversores no te puede inyectar a red, por eso tiene dos salidas, bueno, una entrada y una salida. Entonces va a ser muy diferente el funcionamiento, porque ese nunca te va a inyectar a red, este tampoco. No tienen esa capacidad, entonces realmente no estás conectando un medio de generación a la red eléctrica de distribución aquí en México, ¿no? Y aquí en Latinoamérica solamente Chile tiene una regulación para este tipo de equipos, pero ningún otro país, ni siquiera Estados Unidos, tiene las regulaciones apropiadas para estos equipos. Entonces, ¿qué nos ayudan también? A evitar papeleo con CFE. En Colombia ya ni les digo cómo se instalan estos equipos, porque en Colombia hacer el papeleo con lo que es su CFE de allá es horrible. Entonces optan mejor por instalar este tipo de equipos que instalar un inversor interconectado, ¿no? Y bueno, los dejo con Francisco, que les va a platicar un poco. Hay como comentario, yo sé que aquí el área de pruebas está bastante bien y todo, pero tiene algunos detallitos que no necesariamente en conformidad con la norma, ¿no? Esto la verdad se hizo a propósito, con el fin de poder ver bien de dónde se echa el cable, a dónde va a llegar y todo. Pero por ahí del 13 al 16 de julio, aquí con Ever, mayorista solar, en conjunto con el CIAE, el Centro de Inteligencia en Ahorro de Energía, van a tener el curso de certificación como instalador, realizador de sistemas fotovoltaicos, con base en el estándar de competencia 31. Entonces ahí eso tienen que considerar bastante bien. Pero bueno, entrando ya a la parte de los componentes del sistema, pues básicamente yo creo que ya todos los van a conocer: controlador de carga, inversor, los módulos fotovoltaicos y pues las baterías, ¿no? La ventaja de los inversores Growatt es que ya cuentan con un controlador.
como les decía en un inicio, ¿no? Se quitan de tener que utilizar otro componente extra, de tener, pues digamos, otro cableado exterior, otro punto de falla. Entonces, ya tener un controlador de carga incluido, sobre todo que es un MPPT, que ahorita vamos a ver un poco las diferencias entre ese tema, pues es ya para considerar de sus proyectos. Módulos fotovoltaicos obviamente no hay mucho que decir en estos temas. Yo creo que ya todos dominan el tema de los paneles perdón. Ya. Bueno, les decía que ya el tema de los paneles yo creo que ya es pues para ustedes que ya tienen bastante experiencia en el área solar, pues ya es algo más sencillo de comprender. Entonces lo vamos a obviar un poquito, pero en el tema del controlador de carga, ahí sí es importante pues entender un poco las diferencias, ¿no? Porque existen controladores de carga PWM y existen controladores de carga MPPT. El controlador de carga que tienen toda la serie SPF de Growatt es MPPT. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre PWM y MPPT? En el PWM, básicamente pues lo que hace es reducir el voltaje de todo el arreglo fotovoltaico para igualar al voltaje del banco de baterías. Entonces, eso, pues imagínense, ahorita con los módulos que hay, tenemos módulos de, no sé, ya ahorita más de 500 watts, que tienen un voltaje de circuito abierto de más de 50 volts algunos. Imagínense tener un sistema de baterías a 24 volts y un arreglo fotovoltaico con paneles que nos van a dar 50 volts, pues vamos a perder el 50%, ¿no?, de la eficiencia. Entonces, un controlador de carga PWM no necesariamente es malo, pero sí depende del tipo de proyecto que se va a utilizar. Entonces, un PWM es muy barato, pero es muy puntual el tipo de aplicación para el cual se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, para luminarias solares es muy común que el controlador sea PWM. ¿Por qué? Porque no podemos montar paneles de 2 metros en un poste con la luminaria, ¿no? Regularmente son paneles muy pequeños de 150 watts. Y que esos paneles tienen un voltaje muy pequeño. Entonces básicamente el voltaje que va a estar regulando el PWM va a ser muy parecido y las pérdidas no van a ser tantas. Entonces para luminarias solares pues sí sería bueno utilizar un PWM, ¿no? Pero ya hablando de aplicaciones que ahorita están en un bastante boom, que son para pues alimentar pues una cabañita, una casa, para a lo mejor una bomba, a lo mejor pues básicamente una casa, algunas cargas críticas de alguna casa, ahí ya es completamente necesario un MPPT. Un MPPT lo que hace es maximizar la potencia del sistema fotovoltaico y lo que hace es transformar el voltaje sobrante en corriente, por así decirlo. Entonces tiene láser. No, pues sí, ¿verdad? Bueno. ¿Puedes utilizar el láser? No hay problema. En la imagen de la izquierda vemos de ejemplo un módulo de 250 watts. Este módulo tiene un voltaje de 32 volts y una corriente de 7.8. Entonces con un regulador, con un controlador de carga PWM, al tener un banco de baterías con un voltaje de 12 volts, pues este PWM va a bajar el voltaje desde 32 hasta 12. Entonces ahí tenemos una bastante pérdida, ¿no? Y en el MPPT lo que hace pues es encontrar el máximo punto de potencia entre el voltaje y la corriente para obtener una eficiencia mayor, ¿no? Para tratar de sacarle el mayor provecho posible a una serie de módulos y pues básicamente no va a repercutir tanto en la eficiencia, ¿sí? Entonces estas son las curvas de potencia de un módulo del PWM contra el MPPT. La curva azul es la de corriente. Curva azul corriente, curva roja voltaje. Entonces, ¿dónde tenemos nuestro mayor punto de corriente? Cuando el voltaje vale 0. Sí, que es un cortocircuito. En un cortocircuito el voltaje se nos va hasta 0, ¿no?
En una instalación eléctrica la corriente de cortocircuito es casi infinita porque pues se toma en cuenta el bus infinito pues que viene siendo la central generadora, ¿no? Pero en un panel solar tenemos un límite que es la corriente de cortocircuito. Entonces la corriente de corto sí tiene un límite, depende del módulo. Ahorita ya hay módulos que andan en una corriente de corto de 12, 13 amperes, incluso otros de hasta 18 ahí, muy exagerados, pero bueno. Entonces nuestra corriente mayor es cuando el voltaje vale 0. Y nuestro voltaje mayor, si se fijan, el voltaje de la curva roja al final es cuando la corriente vale 0. ¿Y es por qué? Porque es el voltaje de circuito abierto, cuando las dos puntas del panel, positivo y negativo, están abiertas, por lo tanto no hay ninguna corriente circulando sobre él, ¿no? No hay ninguna carga exigiendo o demandando corriente. Entonces PWM, tenemos esta curva, tenemos un módulo de un voltaje mayor, 40-50 volts, pero el PWM nos lo va a limitar a 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 12 es el voltaje de nuestro banco de baterías. Si el voltaje del banco es a 24, pues lo limita a 24 y etcétera, ¿no? Entonces, en ese punto, el valor de corriente, si lo multiplicamos por esos 12 volts, pues nos va a dar cierta potencia y va a ser una potencia mucho menor al nominal del panel. A diferencia del MPPT, pues como les decía, el MPPT va a buscar, según el algoritmo que tenga el MPPT, pues va a hacer mediciones en lapsos muy cortos de tiempo y va a encontrar el punto entre voltaje y corriente donde obtengamos una mayor potencia, ¿no? Entonces siempre va a ser muy bueno tener un controlador MPPT para la mayor parte de las aplicaciones que podamos tener. Pero como les digo, no quiere decir que un PWM no sirva, solamente que sus aplicaciones, digamos, son un poco más limitadas, ¿no? más específicas. Ok, otro componente pues serían las baterías. Nuestros inversores son compatibles con baterías de ácido plomo,